Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy René Ruiz y quiero darle la bienvenida a su programa Hechos y Derechos, transmitiendo desde las instalaciones de Público y Privado. Como siempre, tenemos el objetivo de difundir la cultura del conocimiento de manera gratuita, sin ánimo de lucro, de manera tal que la información que se proporciona a través de la entrevista, entrevistado y entrevistador, sea útil para usted, para su diario vivir, su ejercicio profesional. Y en verdad nos da gusto que siempre nos acompaña, fiel a este programa. Y en esta ocasión tenemos el honor y el gusto de tener a un invitado especializado en el área, en el tema que vamos a tratar. Como se ha estado anunciando, el título del programa será La técnica idónea para determinar la autenticidad o la falsedad de una firma o también de una escritura. Y para ello contamos con la presencia del doctor José Anuar Arce Lorenzana, a quien le doy la bienvenida. José, mucho gusto. De verdad me da gusto que estés con nosotros. Créeme que es un privilegio para nosotros que estés aquí en Público y Privado con un tema que pareciera ser no importante, Sin embargo, yo estoy seguro que tú, que eres un perito especializado en esto, nos vas a decir sobre todo lo que nos puede servir o la importancia que puede trascender una firma real o una firma falsificada. Así es, mi estimado René. Muy buenas noches. Es muy importante porque fíjate que yo he encontrado hojas de reciclaje que me lo entregan en una dependencia o en una empresa privada y es una firma que se encuentra ahí en esa hoja de reciclaje y que corresponde a un empresario, así lo vi. Y siempre he dicho que tu firma, el valor de tu firma es prácticamente el valor de todo tu patrimonio, porque esa firma puede ser falsificada y puede aparecer en un documento donde, por ejemplo, estés donando todos tus bienes, le estás otorgando ciertos derechos. Así es que es muy importante cuidar mucho la firma, cuidar mucho dónde realizas, y si hay un documento, una hoja que va tu firma, simplemente destruirla y tirarlo a la basura. O sea que de forma adelantada, mi estimado José, podríamos decir, y estoy seguro, y desde luego tú vas aquí a apoyarme, con una firma podríamos ganar o también perder el juicio. Así es muy importante. Fíjate que sí se ha dado. A mí me han contratado y en muchos juicios que me he enterado, sí se han obtenido resultados muy positivos, es decir, a favor de nuestro cliente, y otros que no nos informan. A veces no sé si se ganó o se perdió, pero hay muchos asuntos donde se ha demostrado, por ejemplo, la falsedad de la firma o la autenticidad de dicha firma. Y en ocasiones tú podrías, como abogado, y esto lo digo en nuestro diario vivir, podrías elaborar una demanda perfectamente diseñada, con pruebas a tu favor, con todos los elementos para asegurarle al cliente que el juicio está ganado. Sin embargo, a la hora de firmar, no fue el cliente el que firmó, el quejoso o el que se está agraviando o el que está presentando la denuncia, y en ocasiones somos tan prácticos los abogados que firmamos el documento queriendo decir que el actor era el que firmaba, pero no es así. Pero te encuentras con la parte contraria, muy ágil, y sobre todo se aporta una prueba pericial, y tu demanda, que estaba tan bien hecha, puede venirse, por así que a la tristeza, puede no lograrse el resultado positivo debido a algo que pareciera significante, pero yo creo que a través de esta entrevista, mi estimado José Anuar, nos vas a demostrar que la firma tiene que ser auténtica. Así es, mi estimado René. Fíjate que, recordemos el artículo 4 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que dice que si se demuestra la demanda debe de contener la firma del representante legal o en su caso del contribuyente. Si es que no contiene la firma de este actor o de este promovente, la demanda se considera como no presentada. Y así como dices, tus agravios, tus conceptos de impugnación están muy bien redactados como para ganar el asunto, el juicio. Sin embargo, la autoridad fiscal dice en la contestación de la demanda que la firma de la demanda no fue realizada por el representante legal y ofrece la prueba pericial. Le dan el derecho al contribuyente de ofrecer su prueba pericial. El perito de la autoridad dice no es la firma, el perito del contribuyente dice sí es la firma, y nombran a un tercero en este supuesto. Y si tiene experiencia el perito tercero, pues va a determinar que la firma no es del contribuyente y se considera como no presentada la demanda. O sea que un primer punto de esta entrevista y a la vez un primer consejo sería
tenga mucho cuidado con la firma que se estampa en los documentos, sobre todo de orden legal, porque acabas de decirnos un ejemplo en materia administrativa, se tiene por no presentar la demanda y el revés de haber presentado un documento que no es una firma auténtica, podría meternos hasta en un problema de orden penal. Sí, sí, efectivamente, pero en algunos juicios nos interesa demostrar, por ejemplo, que la firma no es realizada por tal persona, porque sí podemos llegar a identificar el falsificador, pero en algunos casos no nos interesa. Por ejemplo, te platico, llevo un asunto de delitos fiscales porque no localizaban al contribuyente, y era precisamente ese delito, por no localización, cambio de domicilio no localizado. En ese entonces se presentaba un formato R2, no sé si recuerdas. Sí, claro. Entonces era por ese formato. Y lo que se hizo valer es precisamente lo que fue la pericial en grafoscopía para demostrar que la firma que estaba en el formato no había sido realizada por el contribuyente. ¿Y eso qué significa? Demostrar que estaba en el domicilio anterior. Así es que es muy, muy importante tener mucho cuidado. Lo que recomendaría, mi estimado René, es que le preguntes a tu cliente que si es la misma firma que siempre ha realizado desde que empieza a firmar documentos oficiales, y si no ha cambiado, también puede ser que cambia la escritura, que cambia la firma, como nosotros cambiamos físicamente, así cambia nuestra escritura. Y le pediríamos al cliente si así es su firma, no ha cambiado, no la ha cambiado, y también, ¿por qué no le vamos a recomendar que ponga su firma? Sí, realice su firma y también su huella digital para efecto de proteger pues la promoción. ¿Sí? Si dice la autoridad, no es la firma, pero también está otra, que es la huella digital. Y en ese caso, si vale la pena el juicio, pues ofrece las dos periciales, la de grafoscopía y dactiloscopía. Entonces, ¿nos quieres decir que sería una recomendación tuya, experto, perito en esta materia, de que además de la firma, tú recomendarías que insertaran su huella digital? Así es, y hacer mención de que la firma fue realizada de manera autógrafa y huella digital, la firma y la huella digital sí son identidad de tal persona, porque si ponen la huella, no la vayan a considerar que es a ruego, de que aquel no sabía firmar, puso su huella y otra persona puso su firma, para que vaya quedando claro. Hace rato tú nos comentabas, hablando de la firma, de la grafoscopía, pero también tengo entendido, Anuar, ilústranos con esta capacidad y conocimiento que tienes en la materia. Hablar de grafoscopía y hablar de grafología no es lo mismo. Así es, no es lo mismo. Ambas técnicas, bueno, podríamos decir que es una técnica grafoscopía y pudiéramos considerar grafología como una ciencia o técnica o tratado. Ambos pueden analizar escritura y analizar firma. Puede ser que analicen e interpreten ambas, o sea, los dos la misma firma. Pero grafología es el tratado, la ciencia que se va a encargar de estudiar la firma o escritura para identificar la personalidad, la actitud, aptitud, podemos identificar el temperamento sexual, podemos identificar lo que es la tendencia criminal, suicidio, depresión, etcétera, etcétera. Podemos llegar a conocer, mi estimado René, a una persona a través de su firma y su escritura. Grafoscopía, vamos a analizar analizar la misma firma, pero esto es para determinar la autenticidad o falsedad, es decir, quién la realizó en grafoscopía. Correcto. Entonces, para ayudar a nuestro público que amablemente nos escucha, en este momento de la entrevista vamos a hablar entonces de la grafoscopía. Grafoscopía, sí. Correcto. Entonces, danos una definición así sencilla, simplista y práctica. ¿Qué debemos entender entonces por grafoscopía? Muy bien, grafoscopía es la disciplina, es la herramienta, es la técnica que se va a encargar de determinar la autenticidad o falsedad de los trazos. Y por trazo vamos a entender que puede ser firma, rúbrica, escritura, desde un punto, una coma, una letra, una palabra. Eso es grafoscopía. Pero con el paso del tiempo, mi estimado José Anuar, la firma cambia. Sí, cambia. Así como cambiamos nosotros físicamente, con el paso del tiempo nos salen arruguitas, se nos cae el párpado, salen ciertas líneas de expresión. Así va cambiando
la escritura o la firma. Sin embargo, la esencia de esa firma se sigue manteniendo, que son los trazos, sí, los gestos tipos, y eso es lo que podemos identificar. Puede también cambiar por ciertos factores su estado emocional, que no es lo mismo firmar, por ejemplo, el acta de matrimonio que el acta de divorcio. Claro. No es lo mismo. Puede ser que estaba feliz cuando se estaba casando y bueno, también puede ser que esté feliz cuando se está divorciando. Yo te iba a decir que estaba más feliz. Sí. O en su caso, puede ser que esté triste, esté presionado, esté comprometido y es diferente a la firma que realizó cuando está firmando el acta de divorcio. Ahora, también se me ocurre, estimado José, que cuando a una edad determinada la fuerza de tu mano es distinta cuando pues ya pasas también, no sé, llegas en tu estado de vejez, sí, con alguna enfermedad, no sé, o alguna enfermedad terminal ya decretada. Me parece también lo que tú hablabas en cuanto a estado de felicidad y depresión, la firma debe cambiar. Sí, cambia. Yo he analizado, me han invitado para ser perito en algunos asuntos, por ejemplo, sucesorio. En los sucesorios he participado donde la persona, no podemos decir el de cuyos, también el de cuyos porque hay veces que ya falleció y se ofrecen firmas indubitables o auténticas que están en ciertos documentos, pero también esa persona está viva y llega a los juzgados y a mí me ha tocado ver esa persona que ya tiene 80 años, ya tiene Parkinson, ya tiene Alzheimer, entonces ya por ejemplo si es Parkinson el pulso le tiembla, la mano le tiembla, prácticamente el cuerpo, ¿no? Pero para escribir ya lo raya, es un trazo como que si lo estuviera escribiendo un niño de 4 años, de 5 años que empieza a realizar sus primeros trazos. Pero no por eso pierde su esencia. Su ausencia, su autenticidad. Así es. Hay rasgos que se siguen manteniendo. Hay personas que escriben de manera legible y otras de manera ilegible, es decir, se les entiende o no se les entiende, y ellos están inconformes, los que escriben de manera ilegible, porque le echan la culpa a su mano que no escribe bien, o a la pluma, o al papel, es decir, al soporte, etcétera, pero no es la mano la que escribe. Si es un instrumento, así como la pluma es una herramienta, es un instrumento para escribir, el brazo también es un instrumento para escribir. El origen, la orden, viene del cerebro. El cerebro te dice cómo vas a escribir. Por eso la persona escribe de manera legible o ilegible, porque la orden viene del cerebro. Hace rato hablabas de la firma indubitable y la firma auténtica. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la firma auténtica o indubitable es aquella que no tiene duda de que corresponde a una persona. Es aquella firma indubitable la que realiza la persona que está negando o está afirmando que sí es su firma en presencia de una autoridad. Estas firmas deben de reunir ciertos requisitos, deben de ser numerosas, deben ser en presencia de la autoridad, debe de ser genuina, deben ser contemporáneas y esos son los requisitos, se llaman indubitables. La que no tiene duda, cuando tú escribes, yo te estoy viendo, esa es indubitable. Y las dudosas, las que se niegan, son las dubitadas, las que son dudosas y puede ser que sean, sí pudo haber sido realizada por esa persona o tal vez no pudo haber sido realizada. Te voy a poner un ejemplo que es una práctica real en el ejercicio profesional, pero no, te la voy a poner de ejemplo, pero no quiero que el público que nos está escuchando la tome como una idea. Sí. Los trabajadores hoy en día es muy común que cuando entran a laborar, sí, de una vez firmas tu renuncia, pero no firmas tu renuncia, sino que firmas la hoja en blanco. Okay. Ahora, hablando de firmas que decías indubitable y auténtica, considero, mi estimado José Anuar, que la firma es auténtica, sí, porque es puesta por el trabajador. Sí, es indubitable. Es indubitable también. Así es. Sin embargo, hay un problema, que cuando firmaste, el papel estaba en blanco, de manera tal que cuando tú te vas de la empresa porque tienes un problema y se van a juicio los trabajadores, aparece una aparente renuncia voluntaria, que realmente cuando se inició la relación de trabajo no era renuncia voluntaria, sino que firmaste un papel en blanco. En ese caso, estamos hablando de una firma indubitable y a la vez auténtica.
¿tendría efecto esa renuncia que firmó en blanco el trabajador? Muy buena pregunta, interesante. Ponle un garabato a esa hoja. Sí, favor. porque si un pongo, garabatito, un garabatito. Si pongo mi firma me vas a estudiar. Un garabatito. Ahí está. Fíjate. Aquí lo vamos a poner. Ahí está la firma. Y así es cuando obligan al trabajador, le pasan varios documentos o le dicen, ¿quieres ser contratado? Firma todos estos documentos, el contrato individual, colectivo, tales documentos. Y al mismo tiempo le dan esa hoja en blanco. Y así entras a trabajar. Y así entras. O no eres contratado. Sí. Entonces el trabajador que quiere... Mire, como está en pantalla, vamos a ponerle un nombre. No sé, se me ocurre Juan Pérez. Prohibido que me vayáis a estudiar mi personalidad. A través de la grafología. Sí, ¿no? Sí, esa es grafología, ya va a ser para otro momento. Esa firma, sí, hoja en blanco firmada. Fue realizada en una hoja en blanco. Nos tendríamos, siempre es muy importante para saber algún concepto, irnos al diccionario de la Real Academia Española. Y ahí es importante saber cómo define a la firma. Y la firma es la manifestación de la voluntad que tiene el escribiente al poner su nombre y su rúbrica o los trazos para aceptar, no dice totalmente eso, ¿no? El diccionario, pero eso es realiza la firma para aceptar los derechos y comprometerte con ciertas obligaciones. Entonces, en esta hoja, la voy a tomar. Si no se cumple eso. No se cumple eso. Claro. Efectivamente, lo único que hay que demostrar en el juicio es que fue firmada en blanco. Cuando se van al juicio, el trabajador dice de manera errónea, licenciado, la firma que está ahí no es mía, es falsa. Pero tú nos acabas de decir que la firma, estábamos tú y yo coincidimos en que la firma es de él. Sí, pero él, como dice, es que yo no puedo firmar mi renuncia, no es mi firma. Entonces, de manera errónea, el abogado ofreció una pericial llamada grafoscopía. Entonces, esa firma, sí, grafoscopía, ¿qué va a determinar? Que sí es su firma. ¿Qué tenemos que hacer? Entonces, elegir, por eso el título se titula La técnica idónea. La técnica idónea para determinar la autenticidad o falsedad de la firma o de la escritura. Pero en este caso no es grafoscopía, la pericial que debe de ofrecer el abogado, sería documentoscopía. ¿Por qué? Porque hay alteración en el documento. La firma sí es, ¿sí? Donde hacen valer más lo que es abuso de firma en blanco es en materia laboral. Sí, en materia fiscal, en otras materias se da, pero no lo han ofrecido. Déjame ver, José Anuar, si estoy sobre todo, sí, si estoy entendiendo, y estoy llevando una clase, y lo más importante es que lo estoy llevando gratis. Ajá, sí. Hablamos de grafoscopía, que estábamos hablando sobre la autenticidad o falsedad. En este caso de la firma o la escritura. Así es. Hablamos de la grafología, que tú nos explicabas que a través de la escritura o la firma en este caso, uno revela su personalidad. Pero acabas de poner sobre el conocimiento una tercera técnica que era la documentoscopía. Así correcto, es. Que en este caso analiza, nos decías, el documento para determinar si es auténtico o es falso y qué tipo de falsificación hay, si hay una totalidad o de manera parcial. Te lo decía yo porque es una práctica muy común en cuanto a la firma que los trabajadores, y realmente el trabajador entra casi desarmado, sí, porque siente que el hecho de haber firmado su renuncia en blanco, cuando se vaya de la empresa, realmente en muchos casos ya el trabajador no inicia ningún juicio de carácter laboral porque considera que el juicio está perdido. Sin embargo, mi estimado José Anuar, tú acabas de demostrarnos que aun cuando el trabajador haya firmado en blanco y le hagan valer su aparente renuncia a través de la documentoscopía, ¿verdad? Sí, vas a determinar que si bien es cierto, es la firma del trabajador, pero no puede estar obligado porque el documento estaba en blanco. Así es. O sea, bien pudieron poner una renuncia, pero también pudieron otras cuestiones, ¿no? Sí, así es. Y también hay que tener mucho cuidado porque puede ser que el trabajador firmó, tenía el conocimiento de ese documento y el párrafo está en la parte superior y la firma está muy lejana del texto. Hay un espacio y le puede agregar una nota. Asimismo, renuncio de manera voluntaria a mis labores
que venía desempeñando como, no sé, cargador, como asistente publicista, de la edición, etcétera, ¿sí? Y la empresa no me debe ninguna prestación que señala la Ley Federal de Trabajo, como salario, aguinaldo, vacaciones, prima vacacional. O sea, por ese espacio que ha quedado en blanco. Por eso es muy importante que la firma esté próxima al texto. O sea, que en cuanto termine el texto, ahí debe ir, no muy abajo. Porque esos espacios en blanco que es muy común, sí, que se hagan en los documentos, puede alterarse agregándole detalles que no estaban. Y hace rato nos hablabas de una definición de firma, que los derechos y obligaciones que evidentemente en ese espacio en blanco se le insertan, y en un primer efecto lo estaría obligando con el aparente contenido. Así es. Que no estaba consciente cuando lo firmó. ¿Estamos de acuerdo? Así es. Pero no es perfecto. En materia de investigación criminal dicen que no hay crimen perfecto. Y solamente que sea muy perfecto el patrón para imprimir ese contenido, ese adicional, que sea del mismo tipo de letra, que esté bien alineado. O sea, hay muchas cosas que puede todavía fallar el patrón, y por ese lado entonces ofrecer documentoscopía y determinar que ha sido alterado ese documento. Perfecto, vamos a regresar al tema de la grafoscopía. ¿Qué se observa en una firma, mi estimado José Anuar, para determinar si esta firma es auténtica, es falsa? ¿Cuáles serían las características? Sí, hace un momento estaba en la pantalla una gráfica que ahí está, mira, sobre la estructura gráfica de los trazos, de la onda gráfica, y vemos la forma, el tamaño, la velocidad, la presión, la regularidad y irregularidad de inclinación y los gestos tipos. Todo eso hay una técnica y se utilizan ciertos métodos. Existen los métodos científicos como el inductivo, deductivo, y las técnicas que se utilizan a través de la computadora, algún programa, se señalan, se hacen ciertos señalamientos, se encierran, se hacen sobreposición, se le da el zoom a la firma y se va identificando cada uno de esos gestos, rasgos que se van encontrando en la escritura o en su caso en la firma. Cuando me hablas de la característica de la forma de la firma, ¿a qué te refieres? Por ejemplo, lo que hacemos es hacer un rodeo perimetral de la firma, ¿sí? Y le hacemos el rodeo, y es como poner, por ejemplo, mi mano izquierda, que es la firma dudosa, le ponemos la sobreposición, hacemos la sobreposición de la firma indubitable o auténtica, entonces vamos a ver la misma forma. Esa es la forma de las letras o de la firma dudosa con la firma indubitable. Y las firmas no son iguales desde el punto de vista forma. Puede variar, pero eso no significa que sea falsa. Puede variar. También ahí apareció una imagen que lo encontré en los juzgados, que ahí pide que las firmas sean exactamente iguales a la de la credencial del lector. Mira, ahí dice, favor de firmar igual que la credencial del lector, porque así es la supervisión que hacen las autoridades, y evite que se le ponga a practicar su firma en plana de 100. Si tú firmas 5 veces en estos momentos, las 5 firmas son diferentes desde el punto de vista forma. Entonces nos vamos a la presión, nos vamos a la inclinación, nos vamos a los gestos tipos y todo lo demás para determinar si es auténtica o es falsa. O sea, ¿qué quieres decirnos entonces? Que una firma, para probar su autenticidad o su falsedad, no solamente es con una técnica que los decías de tratar de emparejar, porque puede ser que al emparejar la firma no logre embonar exactamente. Sin embargo, al aplicar las demás técnicas, logremos llegar que la firma era auténtica. Así es, pero déjame decirte, mi estimado René, que si hay un axioma o un principio de la grafoscopía que dice 2 firmas exactamente iguales, una de ellas es falsa. Y el tipo de falsificación que utilizaron es de calco, es calcar exactamente los trazos para que salga iguales. Es más, los órganos que tenemos nosotros en nuestro cuerpo, todos los órganos pares no son iguales. Ahora, cuando nos hablas de velocidad, ¿a qué te refieres de la firma? Por ejemplo, hay personas que toman la pluma, la presionan mucho, ¿sí? Y escriben con mucha presión, con mucha fuerza. Y ellos escriben más lentos que aquel que escribe suave. Entonces escribe más veloz,
¿sí? El que escribe más veloz, escribe más rápido, y el que escribe con mayor presión, escribe más lento. Ahí es donde podemos determinar que el escribiente, ¿sí? El autor de una firma con la otra, escribe con presión, con similar presión, o en su caso similar velocidad, o en qué varía. Dada la complejidad que nos acabas de mencionar acerca de las características que tiene una firma, nos hablabas de forma, tamaño, velocidad, presión, entre otras cuestiones. Por esta razón, mi estimado José Anuar, es que los juzgadores se apoyan de una prueba pericial o peritos como en tu caso para poder determinar y decir finalmente la firma es indubitable o es auténtica, o en su caso es lo contrario. Sí, es muy el objetivo de una prueba pericial es auxiliar al juzgador, porque estos no son expertos en una técnica o en una ciencia. Deben de valorarla, independientemente que en algunas especialidades o materias el valor de la prueba, por ejemplo en materia fiscal, administrativo, el valor de la prueba es indiciaria, que la tome en cuenta o no, pero tiene que fundar y motivar por qué no la toma en cuenta. Pero el objetivo de esta prueba pericial es auxiliarlo. Por ejemplo, en materia en el tribunal fiscal, en el tribunal administrativo, para ser magistrado se necesita ser licenciado en Derecho. Para ser secretario de acuerdos se necesita ser licenciado en Derecho, pero no perito en contabilidad, por ejemplo, ¿sí? No perito en grafoscopía. Es el motivo entonces, como ellos sí son peritos en Derecho, pero no son peritos en grafoscopía, o no son peritos contables. Por eso es necesario que ellos se auxilien de un perito, de un especialista, porque él utiliza ciertos métodos, utiliza alguna técnica que ellos desconocen. Entonces es muy importante que los juzgadores se auxilien de los peritos. Me llama la atención cuando nos explicas tamaño, velocidad, la forma como empatan, los elementos que ustedes van narrando a lo largo del desarrollo de la prueba pericial a fin de poder determinar la autenticidad o falsedad de la firma. Pero dado que la tecnología está en todos lados, sí, me atrevo a preguntarte, mi estimado José Anuar, ¿qué herramientas tecnológicas se apoya la grafoscopía? Puedes utilizar desde lupas, por ejemplo, lupas de diferentes grados o tamaños, quizá algo sencillo, lo podemos comprar en cualquier papelería, pero también puedes utilizar tu celular, le das el zoom, le tomas fotos, también puedes utilizar esa fotografía que has tomado con una cámara profesional o tu celular, descargas en una computadora, le das el zoom, lo empiezas a acercar, lo empiezas a analizar, o también utilizamos, tu servidor utiliza microscopio en algunos casos, cuando es necesario para determinar, por ejemplo, el gruesor de la onda gráfica o de la línea, de esa línea, para ver cómo está realizada, y lo vemos desde el punto de vista microscópico. ¿Sí? Por ejemplo, no es el área, pero en grafología nosotros podemos detectar enfermedades y a través del microscopio vamos a ver la onda gráfica, y ahí podemos identificar cómo está realizada, mi estimado René. Pero regresando nuevamente en grafoscopía, utilizamos microscopio, ¿sí? Utilizamos microscopio, analizamos, vemos la onda gráfica o la línea y qué pluma pudo haber utilizado, qué tipo de pluma utilizó, si es punto fino, punto mediano, y así sucesivamente. Es parte de la tecnología. Ahora, en un juicio, dada la situación que has expuesto, cada una de las partes uno va a decir, es mi firma, y evidentemente el que le conviene a reconocer la autenticidad de su firma, pero la contraparte va a decir, no es su firma. ¿Qué sucede en estos casos, mi estimado José Anuar, cuando un perito sostiene que sí y un perito dice que no? Bueno, en ese caso es un hecho que se va a demostrar que efectivamente el hecho es que una persona prestó un dinero, el otro recibió, ¿sí? Y firman un documento. Correcto. Pero cuando ya el deudor no quiere pagar, pues entonces el acreedor lo demanda. Y dice, le voy a demando a fulano de tal porque no me ha pagado esta deuda, y anexo este documento que es un pagaré y me debe tanto. La deuda principal más los intereses, se acumula la deuda de tanto de dinero. Cuando le notifican al deudor, entonces dice, no le voy a pagar. Y él en su contestación de la demanda dice, no es mi firma. Y para demostrar este hecho, que no es la firma que se encuentra en el pagaré, ofrezco la prueba pericial en grafoscopía, que está a cargo del perito Julanito de tal, quien contestará el siguiente cuestionario.
presenta lo que es la contestación, entonces le notifican al acreedor, ¿sabes qué? El deudor dice en su contestación de la demanda que no es su firma y ofrece esta pericial. Así es que tú ¿qué tienes que hacer? Tienes el derecho de nombrar a tu perito y hacer uso de la prueba pericial para demostrar si tienes interés de demostrar que sí es la firma, entonces ofrece a tu perito. Le dan la oportunidad de ofrecer a su perito, lo nombra y en los mismos términos, lo nombra su nombre, domicilio y ampliación del cuestionario si es necesario. Ofrecen y en algunas materias, especialidades, todavía existe el perito tercero. No en materia penal ya no existe el perito tercero, son dos peritos, uno de la parte acusadora y de la defensa. Y en este caso, ya a través del principio de contradicción van a demostrar en el juicio oral, respondiendo preguntas del trabajo que hicieron. En el caso del perito tercero que nos mencionabas, con la excepción de la materia penal, ¿finalmente será el tercero el que resuelva si es o no la firma? Así es, así es. Ya el magistrado o la autoridad juzgadora va a tomar en cuenta la decisión de decir sí, lo que dijo el perito tercero, voy a considerarlo para dictar la sentencia, o finalmente no me convence. Tiene la facultad el magistrado, en el caso de materia fiscal, de llamar a los peritos y poderles preguntar. Fíjate que hace un rato cuando te preguntaba acerca de las características que debe tener la firma, y tú nos comentabas de forma, tamaño, velocidad, precisión y muchas cosas que realmente son complejas. Dado la situación en la que tú has mencionado hace un momento, me atrevo a preguntarte, ¿debe el perito tener alguna especialidad, debe realizar algunos estudios en concreto para llegar a obtener un grado como esos? Sí, grafoscopía, por ejemplo, es una disciplina que no está reconocida como una profesión. No está reconocida como una profesión, entonces para acreditarse como perito necesita llevar un diplomado. Y ese diplomado, como dice la Suprema Corte, lo mínimo que debió haber cursado son 100 horas. Y grafoscopía es una disciplina que auxilia a la criminalística. Entonces, los expertos, y además criminalística ya está reconocida como una profesión. Entonces, si el perito en grafoscopía, documentoscopía y otras disciplinas que auxilian la criminalística, puede ofrecer para acreditar dicha pericia la cédula profesional de criminalista, pero no de criminólogo, porque criminólogo se encarga de investigar hechos sociales, ¿sí? Y que pertenece a las ciencias sociales, y la criminalística a las ciencias naturales, como la física, la química y la biología. O sea que me acabas de decir como abogado, ya sea de la contraparte, del actor o del demandado, que además de la firma, que es importante porque forma parte de un éxito o fracaso de un juicio, es interesante de que el abogado tenga el conocimiento y la habilidad de saber cuáles son los estudios del perito contrario. Así nos es. acabas de explicar algo que pareciera ser simple, pero por lo que nos acabas de decir, veo que sí es muy complejo el hecho de la criminología y la criminalística. Hay una gran diferencia, y creo que esa diferencia también, al igual, tiene su propia característica en el peritaje. Así es, son disciplinas que auxilian a, por ejemplo, psicología. Se va a auxiliar a la criminología, hechos de tránsito a la criminalística, psiquiatría a la criminología, porque se encargan a investigar sobre hechos o problemas sociales. Estimado José Anuar, en México, ¿cuál ha sido la utilidad, cuál ha sido el uso de esta rama tan importante como es la grafoscopía? Bien, bueno, yo he ido a gran parte de la República, a varias ciudades del país, y me han contratado como perito en materia de grafoscopía o documentoscopía o materia contable, pero todavía hace falta que los abogados conozcan un poquito de grafoscopía y sepan ofrecer, porque es un medio de prueba. Es un medio de prueba que les puede ayudar para obtener buenos resultados, mi estimado René, y es muy poco todavía. Ahora, derivado de la situación en el combate contencioso, ¿en qué materias podemos hacer valer la grafoscopía? Bueno, en el juicio contencioso, pues en materia fiscal, en materia administrativa, materia de seguridad social, todos los juicios, de las materias que puede conocer el tribunal administrativo. Y ahorita estoy precisamente llevando un juicio que vamos a ampliar la demanda, que anexan los documentos, pero todos son copias.
son copias simples. Entonces debe de anexar precisamente el original, y lo que vamos a hacer es ofrecer la prueba pericial en grafoscopía para desconocer también que no le fue notificado y que es otra firma. Posiblemente de la gente que nos hace favor siempre de escucharnos quiera tener un poquito más de conocimiento acerca de esta materia compleja, desde mi punto de vista, como lo acabas de exponer. ¿Algún libro que nos quisieras recomendar, que tengas por ahí en mente? Fíjate que aquí, híjole, es que aquí en México, sí, son extranjeros. Yo lo que hago, lo que estudio son libros de grafología y de grafoscopía, para efecto de fusionar estas dos técnicas y los métodos, pero no son puros extranjeros y no hay mexicanos, son contaditos, pero no son tan científicos. No son tan científicos. Te lo comentaba porque realmente hace rato hablabas de la grafoscopía, documentoscopía, hablabas de la grafoscopía, hablabas de una cuestión de criminalística, hablabas también de criminología, y yo creo que estos términos, en lo que tú estás diciendo, son claves, ¿eh? Sí. Porque sí. son claves, porque hace rato nos ponías el ejemplo del trabajador que firma en blanco y el abogado alega que no es la firma, sí. Pero decías, oye, el alegato va a terminar confirmando que había una renuncia, todo porque el ofrecimiento de la prueba pericial no fue la adecuada. Ahora, esto parece simple, sin embargo, yo creo que ahora nos has expuesto con una forma muy lúcida, evidentemente por tu experiencia que tienes, pero estoy seguro que la gente que nos está escuchando empieza a enredarse en esos conceptos de hablar de documento, de firma, autenticidad, indubitable, falsedad, hablar de documentos, hablar lo que tú nos decías, un hecho de tránsito, a un efecto psiquiátrico, psicológico, cómo de pronto podemos tomar caminos diferentes y equivocados y desafortunadamente un resultado adverso para nuestro cliente. Sí, yo lo que sí le podría recomendar es lo que yo hice, es comprar libros de grafoscopía, grafología, aunque fuera el ABC, el principio. Sí, y cuando ya aprendí, cuando ya me preparé, entonces empecé a eliminar los libros del ABC porque no eran tan científicos o no eran nada científicos, y empecé a seleccionar, pero cuando ya me convertí en experto, porque tú encuentras libros de ABC, es decir, del principio, y no me gustaría, por ejemplo, recomendar un libro de ABC, sino que lo estudien, y ya cuando sean expertos, entonces ya se pueden ir preparando y empezar a separar. Por ejemplo, de grafología debo de tener entre 50 y 60 libros. O sea que pronto se van a recibir en tu maestría. Sí, de grafoscopía puedo tener como unos 10, y te soy sincero, me es difícil aprenderme esos libros de memoria. Claro. Sí, los títulos y todo, porque por ejemplo puede ser de Max Pulver, por ejemplo de grafología, hay varios sobre grafología aquí en México, pero no son tan científicos, y no quiero quemar. Tienes razón, y yo creo que además tampoco podemos pasar por alto y descartar que la experiencia que tienes, pues es el resultado de estudio, del ejercicio profesional durante años que has llevado a cabo con éxito, y por eso te distingue en el sur del país, en el país mismo, tus pruebas periciales. Mi estimado José Anuar, si quisiéramos contratarte, si alguien quisiera solicitar tu apoyo en la técnica que tú tienes, ¿cómo te localizaríamos? Bueno, estoy tengo mi cuenta de Facebook, estoy como José Anuar Arce. Puede también llamarme a mis celulares 961-143-7839, o a mi correo electrónico es anuar-arce@hotmail.com. Voy a pedirle a la producción, creo que sí, tomaron nota en alguna diapositiva para que lo pongan en pantalla acerca del teléfono celular de nuestro buen amigo José Anuar Arce Lorenzana. Es perito en materias. Grafoscopía, documentoscopía, grafología, morfopsicología, kinésica forense, auditoría forense y contable. Diría una amiga que tenemos en común: delante de este cuate no me gusta ni escribir ni firmar porque me estudia. Me analiza, me interpreta, dice. Muy bien. Pues, mis estimados amigos, en verdad queremos agradecerles a ustedes por su atención a una entrevista
brillante en esta ocasión. Hemos aprendido conceptos que sí son interesantes, que podamos distinguir su diferencia. Y también queremos agradecerle al doctor José Anuar Arce Lorenzana, perito. Ya vimos las materias en las que nos podemos apoyar en el caso de un juicio laboral, un juicio penal, un juicio penal, dependiendo de en qué parte quieras estar, en un juicio civil, un juicio mercantil, y yo creo que también nos podrías apoyar en una cuestión contable, porque eres perito, y yo creo que la intervención que tú tengas en un juicio será exitosa. Así que, mis estimados damas y caballeros, también los invito a que me sigan por mis redes sociales. Voy a pedirle a la producción que ponga en pantalla cómo me puede localizar en mis redes sociales, de ahí seguirnos con sus comentarios. Y yo quiero invitarles para el próximo lunes. Vamos a tener también un invitado. El próximo lunes vamos a tratar el tema ¿por qué deben endeudarse las empresas y las personas? Pareciera absurdo, sin embargo en su momento nos va a explicar la persona especializada en ese tema. Hoy por hoy queremos agradecerle a José Anuar. Mucho gusto. De verdad, gracias. Te agradezco personalmente y a nombre de público y privado por esta entrevista, y el próximo lunes los espero. Soy René Ruiz y les mandamos un cordial saludo desde público y privado en este programa Hechos y Derechos. Hasta luego. Buenas noches.